escríbenos al 0939667574. En redes sociales encuéntranos como Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Juntos construyendo ciencia. Universidad Politécnica Salesiana. Salesiana. Una decisión con visión. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya, y algo que no habíamos comentado en la mañana, pero que estaba pendiente, es que nos informaron, y así está, el fallecimiento de la madre del periodista, investigador, director de Código Vidrio, Arturo Torres, doña Charito Ramírez. Nuestra solidaridad, Arturo, a su familia. Paz en la tumba de doña Charito Ramírez. Esto era un tema que queríamos desde temprano, pero que es importante hacerle saber a Arturo que, bueno, la demostración del gran trabajo de su madre es también el aporte que permanentemente Arturo da a la comunicación. Y para seguir en el tema, sí queremos hacer un tema, el tema político, que es esencial en estos días, y hemos convocado a la doctora Virna Cedeño, ex candidata a la vicepresidencia en binomio con el señor doctor Pérez, a la comunicadora y abogada Gabriela Panchana Briones y a la doctora Saudia Leboyer, periodista y catedrática universitaria. A las tres les queremos plantear esta visión de lo que nos está pasando. Ya le felicitaremos cuando a Saudia la presentación de su libro. Es un análisis hecho en la Universidad Andina el día de ayer, un análisis y un instrumento de lectura política, que es algo que uno debe saludar. La política tiene que estar presente en la vida del país. A la doctora bióloga Virna Cedeño, gracias por acompañarnos. Pachacútec ha tomado una decisión para muchos equivocada no solo en el tema de plantear el nulo, que es una parte, el voto nulo, que es una parte, digamos, democrática, que está en la ley, por lo tanto se puede hacer, pero la mayor equivocación es no aceptar las disidencias, incluso esa del señor Vargas, que claro, siendo Vargas el dirigente nacional que plantea la tesis, no puede romperla. Pero si usted, que les aceptó, doctora Cedeño, ser binomio, ha trabajado, la ciudadanía reconoce su trabajo, tiene esta opción democrática de plantear cómo lee esta actitud política y, claro, para muchos negativa de lo que ha resuelto ayer. Doctora Cedeño, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y me encantará poder ver el libro de Saudia, la felicito. Gracias. Bueno, en realidad considero, por una parte, que siempre respetaré al movimiento, respeto muchísimo las luchas del movimiento indígena y a cada uno de los dirigentes, Yaco, Marlon, Salvador, todos. Sin embargo, también efectivamente pues no tuve invitación a la reunión en la cual Pachacútec decidió tomar esa posición del voto nulo ideológico, que yo consideré que era en alguna forma pues aceptable al no ser yo afiliada al movimiento. Por ello también considero que hubiera sido importante que se me escuche en ese caso la opinión y tal vez llegar al consenso todos, pero no simplemente acatar una decisión. Es algo que personalmente yo respeto también a los demás. Segundo, y tal vez que es lo más fuerte, esto ha sido un análisis muy interno mío, muy de mi conciencia, a pesar de mucha gente diciéndome que conviene, que no conviene, que se debe ser, qué posiciones deben tener. Y les dije a muchos que tal vez en mi historia de vida he aprendido a que debemos poder hacer aquello que la conciencia nos dice, aunque sea acertado o equivocado, nunca dice que es que tengamos la verdad nosotros completa y absoluta, pero sí considero lo que no quiero. Yo lo escribí en el 2017 en un artículo del Universo, en una columna del Universo. Considero que hay que hacer, yo hice mi análisis que el día
12 de abril, que definitivamente no quiero para el país, que es lo que está en juego en esta elección, y por ello la posición que he hecho pública y que la hice pública después de haberla hecho conocer a la dirigencia de Pachacuti, ¿no? Claro, y ahí quiero saludar también a Gabriela Panchana Briones. Gabriela, usted que hace activismo político también, o sea, activismo de opinión, de generar opinión. Esto nos lleva a pensar entonces esta falta de democracia interna. Como ha dicho la doctora Cedeño, no soy militante y estaba recordando una cosa entre el obispo de Riobamba, Monseñor Proaño, y un exalcalde de Riobamba también, que decían: me han expulsado del Partido Socialista y yo no soy socialista, decía el obispo, y el otro decía: a mí me ha excomulgado el obispo y yo no soy católico. Entonces, estas confrontaciones y estos mensajes pueden llevarnos a unos equívocos, y a lo mejor ese equívoco político no ha leído bien esta propuesta democrática de la doctora Cedeño. Bienvenida, Gabriela, buenos días. Buenos días, Francisco, y buenos días, Saudia y Dirna. Un gusto estar, un honor para mí estar con ustedes. A mí yo soy ciudadana, soy activista pero ciudadana, y siempre he pensado que ser ciudadano es lo más valioso que podemos ser. La militancia exige esos compromisos, digamos, de dejar un poco a un lado a veces las convicciones personales para ser más orgánicos, como dicen, ¿no? A mí eso siempre me parece que es un poco peligroso, porque a veces nos hace ser incoherentes con lo que realmente creemos y con lo que pensamos, y nos vamos desfigurando. Para mí lo más importante es la posibilidad de cada mañana mirarnos al espejo y seguirnos reconociendo. Y en ese sentido, me parece que no hay nada más democrático que el poder elegir. Y creo que el 11 de abril lo que deberíamos de decidir es si queremos seguir eligiendo. Y si la gente que votó, los votantes, los ciudadanos, la ciudadanía que votó por Yacu Pérez en la primera vuelta, por Javier Hervas en la primera vuelta y por cualquier otra opción, quiere seguir pudiendo elegir en el futuro, creo que eso es lo que debería de guiarnos en este momento, porque lamentablemente el voto nulo es una posibilidad exageradamente remota. Es más o menos como una protesta, sabiendo que esa protesta realmente no me va a generar ninguna alternativa más favorable a lo que yo quiero, porque es absolutamente improbable, por no decir imposible, que el voto nulo genere un escenario en el que, en el mejor de los casos, se repetiría la elección actual, la elección entre las dos personas que ya están en la segunda vuelta, de tal manera que tampoco entiendo cuál es el propósito, más allá de dar un mensaje, que por supuesto eso es comprensible, un mensaje, pero ese mensaje el costo de llevar ese mensaje podría significar que no vamos a poder elegir en los próximos 50 años. Entonces nos estamos pegando un tiro en el pie nosotros mismos. Ese sería mi cuestionamiento. Y hay una cosa que es importante, y por eso yo recordaba, porque el día de ayer, en la presentación del estudio hecho por Saudia Leboyer y Gonzalo Ordóñez en la Universidad Andina, tanto Roberto Izurieta como el doctor César Montaño, el rector de la universidad, planteaban cosas, pero el estudio en sí es una apuesta al análisis del discurso y cómo ese discurso nos puede llevar, en esta mezcla de matemáticas con análisis político y social, nos puede llevar a casi una dictadura, y el populismo se transforma en ese manejo. Lo que acaba de pasar en Pachacuti, con casos bien distintos, el señor Vargas, que se decide por una en nombre de la organización, y esta posición ciudadana de la doctora Cedeño. Saudia, felicitaciones nuevamente por el libro, la presentación, y el día de ayer conocíamos ya de este instrumento para el análisis de la vida política, que es cosa tan importante. Bienvenida, Saudia, buenos días.
Hola Francisco, buenos días. Hola Virna, hola Gabriela, un gusto estar aquí. Sí, a ver, lo que nosotros, no quiero meterme mucho en el tema del libro en sí, pero sí se le puede hacer una rápida aplicación dentro de este proceso de lo de Pachacuti. El problema es que el discurso construye muchas cosas, si bien no es el todo dentro de la actividad política, como todos sabemos, pero sí es importante lo que se dice. Entonces, este tipo de actitudes como que yo me voy con un grupo, el otro vota nulo y hay una posición sensata que llama a que haya una participación, miren cómo se sigue replicando estas posiciones polarizadas en el país. Porque irnos a un nulo e irnos con una candidatura que sabemos que ha polarizado el país desde hace 14 años o a partir de 14 años atrás, estamos replicando el problema, porque seguimos en una suerte de campaña de los buenos somos nosotros, los malos o los demás son ustedes, por lo tanto hay que darles la espalda. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque una de las cosas que se hablaba ayer era cómo empezar a volver a mirarnos mutuamente, generar este centro para que haya la pluralidad y donde haya espacio para que todos los ciudadanos ecuatorianos tengamos justamente, o quepamos ahí, ¿no? Tengamos la capacidad de movernos en eso. Entonces, hay que salirnos de estas posiciones extremas. Nos guste o no nos guste, alguien tiene que ser presidente. Y no podemos apostar o, como dijeron hace un momento, darnos un tiro en el pie, yéndonos a una postura extrema que sabemos que nos va a arrastrar a un punto de no retorno, el cual es muy peligroso porque no estamos pensando solo en nosotros actualmente como ciudadanos que ya tenemos cierta edad, sino que tenemos todo un montón de jóvenes, porque este país está constituido básicamente por gente muy joven a la cual hay que dejarles un camino de alguna manera trazado. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Yo quisiera, antes de pedirle a Virna ya sumar esto, tanto lo que nos ha planteado Gabriela Panchana como el ejercicio de la ciudadanía, como Saudia de esta construcción de democracia al encontrarnos, al buscar cómo, no sé si decir limar asperezas, sino que tener un proyecto común, ¿no es cierto?, en medio de las discrepancias. Pero esto pasó ayer y decía el señor doctor Yacu Pérez frente a lo que ha pasado al interior del movimiento. Señor Vargas es un cadáver político, no tiene nada que perder, por eso en su dirigencia prorrogada está ofreciendo. ¿Ofreciendo qué? Si no tiene nada que ofrecer, le hace un flaco favor a Arauz, porque no sé cuántos votos le ayude, más bien le ayudará a perder votos. Pero en la desesperación del correísmo, y eso sí es grave, busca, como ha dicho Marlon Santi, nuevamente realizar una intromisión externa en el movimiento indígena y pretende otra vez meterse en Pachacuti y pretende meterse en Aconay. Todos son bayonetas. El cerebro de todo esto es Correa. Correa está desesperado porque a nivel internacional se le está cayendo su discurso de ser izquierdista, ecologista, indigenista, socialista. Doctora Cedeño, bueno, este es un discurso que lo que nos demuestra es que hay un ataque a la organización, pero también esta rigidez con la que Gabriela nos ha dicho el ejercicio de la ciudadanía choca y la responsabilidad que tenemos individual. Y yo soy de la gente que cree que hay que militar, pero que esa militancia no anule el ejercicio de ciudadanía, como ha dicho Gabriela. Su reflexión frente a esto y cómo salvar la organización social, cómo reencontrarnos, Virna. Bueno, sí, coincido con Gabriela y con Saudia en dos aspectos que son fundamentales. Efectivamente, y cuando se habla de los jóvenes, ¿no? esa educación, esa verdadera educación que los ayude a tener esa libertad, ese análisis, esas tomas de decisiones basadas en ese análisis y no en ideas establecidas, en ideas puestas en sus cabezas, en seguir dogmas simplemente porque alguien más los dice. Y en efecto, hay algo, Saudia, que yo coincido. Para mí, el quitarnos etiquetas para que nos ayude a comunicarnos en realidad. Yo cuando entré en esto, una de las cosas que pensaba era, ojalá
como ciudadana, me gustaría ver a gente, a esos políticos, transmitiendo a la juventud otra cosa, sabiduría, unas cuestiones de comportamientos que a nosotros los otros dijéramos, wow, yo no sería capaz de aceptar, de perdonar tal cosa, como cuando veíamos a un Mandela haciendo algo que todos decimos, yo no lo hubiera perdonado, pero cuando vemos a gente en esos roles políticos haciéndolo, y yo respeto muchísimo al movimiento, y tal vez por eso, estoy tomando una posición porque me indigna toda la persecución que muchísimos de los dirigentes indígenas tuvieron durante este periodo. Entonces, a mí sí sueño con un país en que esa libertad real de pensamiento, de análisis se dé, y que podamos encontrarnos los ciudadanos sin etiquetarnos, encontrar los puntos que nos unen realmente, fuera de tantas etiquetas que algunos se sirven para ayudarnos para separarnos, porque es la mejor forma de dominar. Virna, esa reflexión que usted hace es este encuentro y este espacio democrático que es indispensable construirlo, pero la organización social es importante, la organización política es importante, y parece que apuntan a desarmar eso. Lo han hecho en 14 años, tenemos pulverizado casi todo. Y entonces este espacio y gente como usted que ha apostado incluso poniéndose en la primera línea como candidata, ¿cómo nos pueden ayudar a construir? ¿Cómo esto que nos puede pasar el domingo con el discurso que se ha analizado en el libro que nos presentaban ayer en la Universidad Andinos, este discurso populista, que lo que hace es desunirnos y confrontarnos, Virna? ¿Cómo comenzamos a construir el encuentro entonces? Son los procesos, ¿no? Y la verdadera educación, soy una creyente completa de que aquella educación de lo que significa educere, de donde viene el término, es sacar lo mejor de cada individuo. Yo creo que debemos poder trabajar. El fortalecimiento de las organizaciones sociales va a estar más cuando la gente deje de buscar a esos caudillos, deje de buscar que alguien los guíe, porque si no están solos, que sean las organizaciones sociales, fuera de esos caudillismos, con los verdaderos liderazgos, esos líderes, no esa deformación del liderazgo que se ha hecho, sino el líder que sabe apagarse incluso para que salgan otros, del líder que sabe decir, ustedes pueden estar sin que yo esté porque tienen las capacidades. Ese día la organización social se va a ir fortaleciendo cuando podamos mostrar que las organizaciones, que nada se construye ni lo construye una persona, que se construye en esos equipos, con esas complementariedades, con esa diversidad, trabajando en unidad, más que en una uniformidad que realmente es destructiva. Entonces, creo que tenemos que trabajar, sobre todo una clase media educada, que tiene una responsabilidad que a veces se la transmite a las clases populares y diciendo que son ellos. En realidad hay una clase media que debe y tiene un rol fundamental para esa transformación de todo lo que es la organización social. Y usted, al haberse decantado por el señor Lasso, Virna, hizo el análisis de estas dos opciones, porque ya no estamos eligiendo vamos a elegir al presidente de la República, ya no al mejor candidato, sino al presidente. Esa propuesta suya, de decir voy por acá, es justamente porque ahí encuentro un espacio para esta construcción, Virna. Mire, es lo que decía Gabriela hace un momento. En realidad llega el punto en que sabemos que con alguien nos vamos a levantar el día 12 de abril como presidente. Entonces mi primer análisis ante eso y con Virna fue que no quería definitivamente, y lo tuve claro. Como le dije a gente que me ha querido contactar del lado del señor Lasso, no tienen nada ni que agradecerme ni nada, porque no hice algo por esa candidatura, hice algo porque mi convicción me dice lo que no quiero, y que esté claro también que esa otra opción tendrá a Virna y a todos aquellos que de pronto estamos tomando esa opción también como yo,
vigilantes de que también estaremos, no le hemos dado nuestro voto porque estamos convencidos de que son la opción que va a salvar, etc. Estamos convencidos que, que no queremos la otra, así que vamos a estar ahí. Así que yo más que les digo incluso que los poderes económicos deben tener cuidado porque cuando atosigan, cuando realmente ahogan a los sectores más pobres, crean esos espacios para que vengan estos populistas y demagogos. Así que tienen una responsabilidad, y el gobierno, de llegar el señor Lasso, tiene una responsabilidad histórica porque será el responsable de abrir un camino hacia esa transformación de un Ecuador con equidad, o allanar el camino para que venga o un socialismo del siglo XXI o cualquier otro sector populista que simplemente aprovecha esos errores. Entonces deberán trabajar y estaremos vigilantes. Yo como ciudadana, como lo he dicho, no aceptaré ningún puesto, no aceptaré ninguna cuestión ofrecida, estaré así como estos ciudadanos, pero muy vigilante, muy vigilante. Irna, muchísimas gracias por decirnos y reflexionar así. Entonces, Gabriela, este ejercicio ciudadano cobra mucha más importancia y Gabriela Panchana ha defendido este ejercicio de la ciudadanía. ¿Cómo construir eso en estos dos modelos que se enfrentan? Y digo enfrentar para usar un término que se ha trabajado en estos 14 años. No es que hay una lucha ideológica, no ha habido una confrontación y un enfrentamiento. Y eso tiene que irse puliendo, no va a ser fácil. Pero ¿cómo mira la ciudadana entonces, Gabriela Panchana, esto y esta reflexión que acaba de hacernos Virna Cedeño? Cuando usted le preguntaba a Virna cómo hacer para mantener, ya no me acuerdo exactamente la pregunta, pero lo que yo pensaba que respondería es que se necesitan buenos ejemplos. Es decir, se necesita que la sociedad tenga gente que saque la cabeza y que marque una línea. Y eso de alguna manera es lo que hemos querido hacer desde Resistencia EC con el primer video donde salimos, porque también salí 23 personas diciendo que el 11 de abril empezaba un capítulo nuevo, un capítulo de reconciliación. Es sumamente importante tomar una postura como ciudadanos, porque solamente con ciudadanía activa existe democracia. Y la democracia es un proceso, no es una condición, no es que llega el día de las elecciones, votamos y dependiendo de cuál sea el resultado, hemos llegado al nirvana de la democracia. Eso no existe, es un proceso, es como un matrimonio. El matrimonio es un proceso de todos los días, uno lo tiene que ir construyendo y lo tiene que ir mejorando. Entonces, lo mismo es la democracia. Y la democracia no puede existir si no tiene ciudadanía activa y vigilante. Y una de las cosas que se perdieron en los 14 años del caudillismo, especialmente en los 10 años y medio de Correa, es que fue cooptada la ciudadanía. Y la participación ciudadana inclusive fue parte del Estado, lo cual es un absurdo. Si los ciudadanos tenemos que estar fuera del Estado, no dentro del Estado, no puede ser una institución que se llame participación ciudadana. Eso es antinatural desde el punto de vista de la ciudadanía y del ejercicio libre que debemos de tener la ciudadanía. Entonces, se ha construido y se ha manejado un discurso cínico, un discurso en el que se da por hecho que la gente solamente puede responder a ciertos compromisos, ya sea de poder o económicos, y que no puede ser libre, que no puede tener una opinión libre y no puede decir, ejerciendo su libertad, decir voy a votar por el señor Guillermo Lasso porque necesito que el día 12 de abril se abra un espacio donde haya más ciudadanía, donde haya más capacidad de discutir y de conseguir las luchas que muchas personas llevan décadas peleando y que sabemos qué les pasó en la época en la que llegó la revolución mal llamada ciudadana, que fue exactamente lo contrario. Fue la asfixia de la ciudadanía, fue la persecución de la ciudadanía, fue la persecución de cualquiera que osaba opinar distinto. Entonces, con esa misma libertad con la que la ciudadanía puede decidir a quién se va a oponer, inclusive, claro, a quién va a vigilar,
con esa misma libertad, a partir del 24 de mayo, esas mismas personas, con esa misma entereza, va a ejercer su ciudadanía, ya no en el ejercicio de votar, sino en el ejercicio de vigilar, de exigir, de demandar. Porque como ayer dije en otra entrevista, Guillermo Lasso, cuando ojalá llegue a la presidencia, sabrá que gran parte de la votación es de personas que lo han hecho no porque consideran que él los representa, sino porque consideran que él es el camino para que en el futuro podamos elegir a alguien que nos represente más o que se parezca más a lo que queremos tener como presidente. Esto sin decir que yo personalmente, Gabriela Panchana Briones, sí creo en Guillermo Lasso, yo le creo su apertura y creo que él va a ser un muy buen presidente. Pero entiendo que la mayoría de personas que van a votar por él no piensan igual. Y él tiene que saber que ese voto, como dije también ayer, no es un cheque en blanco, es una deuda que él adquiere. Ese es el ejercicio ciudadano. Y yo sé que la doctora Cedeño Virna tiene que dejarnos. No solo quiero agradecerle el espacio que nos ha dado antes de ir donde Saudia. Quiero agradecerle, pero además esa voluntad democrática se valora y se agradece su participación en la campaña, se agradece esta voluntad de decir su opinión y se le compromete entonces Virna a continuar con este ejercicio, como nos ha dicho Gabriela, de ciudadanía. Usted nos quería decir algo de último, Virna. Muchas gracias, realmente un placer de estar con Saudia y Gabriela, todos mis respetos y ojalá algún rato podamos compartir. Realmente me hubiera gustado estar más, lastimosamente ya tenía otro en el horario. Muchas gracias a todos y vamos, que tenemos que construir una democracia fuerte. Ese es nuestro rol. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo también a Virna Cedeño, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Saudia, estas tensiones, claro, a medida que se acerque el domingo 11, como dice Gabriela, ya hay unas definiciones y han dejado muy claro, el señor Lasso representa un camino para avanzar. Lo otro es lo que hemos tenido, sobre todo los 10 años y medio de correísmo. Y entonces está en juego la democracia. Este discurso construido incluso en campaña de confrontación en una primera parte y después otra, sobre todo el tema económico, con unos vaivenes, pero sobre todo han mantenido aquello de que siempre hay un enemigo y ustedes lo han analizado bien, tanto Gonzalo Ordóñez como tú, Saudia. Sí, lo que pasa es que recordemos que el populismo necesita partir la sociedad y una forma de partir a la sociedad es decirle quién es el malo, quién es el culpable, quién es el responsable, porque también es una forma muy malvada, digámoslo así, de no asumir las responsabilidades de lo que ellos mismos están creando, porque cuando optas por una estrategia de ese tipo, tú sabes lo que estás haciendo, no es que lo haces de inocente, no. En la política esas buenas acciones, no. Tú en política sabes fríamente lo que estás haciendo, qué es lo que buscas conseguir, y si tú construyes un discurso de este calibre, lo que quieres es que la gente se pelee, porque es más fácil y es hasta natural que la gente busque una reafirmación de lo que piensa, de lo que cree. Entonces va a refugiarse en ese lado. Por eso es que es tan difícil después volverse a mirar. Es muy fácil destruir esta suerte de armonía que había. Mira, que a ellos les tomó tal vez un par de años, 3 años, porque ya tuvieron el control de medios, etcétera, etcétera. Tenían cómo difundir este mensaje, pero hemos tratado los últimos tiempos de volver a reconstruir eso y mira que ha resultado terriblemente difícil y no va a ser fácil. Por eso es que todos los espacios donde se puede ejercer la diferencia, la pluralidad, haya esta forma haya la capacidad de presentar criterios distintos, haya todos estos espacios, son importantes, pero hay que volverlos a crear y seguir creándolos y reconstruyendo constantemente. Esa creo que es una de las partes más difíciles. Y claro, si es que seguimos con un discurso de ese tipo, pues es muy fácil que después nos quedemos atorados, porque los unos van a ser los buenos y los otros los malos.
pero es así, es como una pelea de niños. Mamá, él me hizo esto, no, es que él me hizo esto, no. Y eso es en lo que estamos convirtiendo al país y de ahí tenemos que salir. Y esta forma de salir, Gabriela, es construyendo más ciudadanía. Y esta ciudadanía también, yo debo admitir, yo soy de la gente que siempre promociona, ojalá la pertenencia a una organización política, ¿no? Una idea, a la construcción, una política de ideas tiene que volver al país. No puede ser que solo sea la descalificación. Y después de la descalificación, el uso de ese discurso para, como dice Saudi, encontrar buenos y malos, y encima de eso no permitir el reencontrarnos como país. Gabriela, esto y los comunicadores, ustedes además de abogada comunicadora, ¿cómo trabajamos el tema? Porque nos pueden comenzar a encasillar en uno u otro lado, cuando lo que tenemos es que analizar los dos lados. Eso no significa que no encontremos también una posición personal, ¿no? Sí, apuntando un poco a lo que dice Saudia, Mauricio Rojas, un escritor chileno que fue en sus inicios, digamos, estuvo en el militante de izquierda, en el Partido Comunista, si no me equivoco. Sí, sí. Respecto del populismo, tiene una frase maravillosa que dice que el populismo, lo que dice Sabia, divide a la gente entre los buenos y los malos. Pero ¿con qué propósito? Porque el bien nunca dialoga con el mal. El bien destruye al mal. Entonces, ese es el propósito de dividir a la sociedad entre buenos y malos, siendo obviamente el poder representando a los supuestamente buenos, porque eso les da la autoridad, entre comillas, de destruir, de exterminar. Y ese es el peligro, ese es el peligro. ¿Qué podemos hacer? Yo también creo en la organización social y creo que los partidos políticos y los movimientos políticos son importantes y necesarios, pero creo que tan necesarios como esos partidos políticos y esas organizaciones políticas son las organizaciones civiles, o sea, la ciudadanía organizada o por lo menos agrupada, convocada, autoconvocada. Lo que yo he venido haciendo en los últimos, bueno, desde el 2015 específicamente con Resistencia C, es autoconvocar a un grupo de personas que quieran hacer comunicación en momentos críticos del país, como en el 2015 con las mal llamadas enmiendas, hicimos una campaña de comunicación con diferentes actores de la ciudadanía. De ahí en el 2018, bueno, de ahí en el 2017 inclusive llamando a votar por Guillermo Lasso, porque también pensábamos que esa era una disyuntiva crucial, que las cosas se dieron como se han dado, pero no creo que podamos volver a correr con la misma suerte y no podemos arriesgarnos. Y en el 2018 también, porque la consulta popular era una petición por la que habíamos luchado en las calles, la ciudadanía, y no podía convertirse de pronto en una tercera vuelta de Lenín Moreno para reafirmar su presidencia y un poco sin tomar en cuenta qué era lo que nosotros habíamos querido conseguir con la consulta popular. Creo que parte del ejercicio que tenemos que hacer es, perdón. No, yo decía, ese es un camino ya recorrido y que puede culminar el domingo 11 entonces, para dar el primer paso. Así es. Esto de la reconstrucción que nos decía Saudia, Gabriel. Así es. Sí, y creo que el ejercicio que tenemos que hacer la ciudadanía es el de juntar a los distintos, juntar a los diferentes, porque juntarse con los semejantes, con los iguales es la cosa más fácil del mundo, y estar en nuestra caja de eco, digamos, donde escuchamos y leemos solamente a la gente que piensa igual que nosotros, es realmente fácil. Ayer la cuenta de Resistencia C sacamos un video de Sisa Pacari Bacasela, una docente, abogada, que fue cancelada por el gobierno de Correa con el decreto 813, y ella, porque era dirigente de la educación intercultural bilingüe, y ella cuenta todo lo que pasó
como que el atropello y el retroceso que sufrió la educación intercultural bilingüe para las comunidades indígenas y para qué hicieron las escuelas del milenio, que también tiene algo bastante interesante, qué es lo que querían hacer. Y escuché y leí algunos comentarios, por ejemplo, respecto de ese video de personas que no tienen la más mínima idea de esa realidad, así como yo tampoco tengo la menor idea, pero creo que tenemos que tener la apertura y la sensibilidad y la empatía de escuchar y de acercarnos, que siguen defendiendo sus... Sí, antes de avanzar en esto de lo que hay que defender, le quisiera plantear a Saudia esta idea que tanto Virna como Gabriela nos plantean de este ejercicio ciudadano de democracia, pero en sí entonces el concepto de democracia que hay que redefinirlo, hay que reinventarnos la democracia y ponerla con mayor énfasis, hay que, diría, radicalizar la democracia, Saudia. O sea, entendiendo la democracia radicalizada como la capacidad que tenemos de atender la dinámica que es distinta. O sea, muchas veces estamos pensando la democracia como una democracia del siglo XX cuando hay nuevos desafíos que atender. Eso también nos lleva a que tengamos que fortalecerla, porque el sistema sigue siendo maravilloso y hay que defenderlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay que también repensar todo eso, porque la gente ahora interactúa de maneras distintas, la tecnología ha permitido, ha dado paso a todo esto, entonces hay que mirar la forma de cómo integrar todo esto. Ya no somos los clásicos estados-nación que hemos visto durante tanto tiempo, ya estamos muy interconectados, muy entrelazados con otros, pero eso también nos obliga a ser más creativos, mejor formados. Una cuestión que yo iba a decir a propósito de lo que Gabriel estaba diciendo de la ciudadanía, es que yo sí creo que hay que politizar más a la ciudadanía. ¿A qué me refiero? La gente dice que odia la política, pero en realidad la política nos atraviesa en prácticamente toda actividad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es conversar de política, informar. Ese es uno de los elementos que también está en juego. Hay que, si no estamos de acuerdo, hay que decir, no estoy de acuerdo contigo, ¿por qué no miras este otro punto de vista? Y es un trabajo que no está solamente dentro de la organización política, sino que empieza desde el hecho de que somos cabezas de hogar o padres de familia, profesores. Es un proyecto a muy largo plazo y tiene que ser como una suerte de un proyecto de país, porque la democracia también se va reinventando, se va reajustando a las realidades, pero no podemos decir que como ahora la realidad es así, pues entonces busquémonos algo que sea totalitario o autoritario. No, así lo que hay que correr es de eso. Es muy constante ahora hablar mucho del tema de los derechos, pero yo también digo, ¿por qué no empezar a hablar también de las obligaciones? Porque es súper fácil levantar la bandera de un derecho, pero cuando eso implica obligaciones es lo que no estamos discutiendo. Estamos hablando de sociedades de derechos y yo digo, ¿y dónde están las sociedades de responsabilidades? Porque es bien fácil reclamar lo que consideramos que es de uno, pero claro, también hay que cumplir obligaciones. Pero también se ha vuelto inmediatez también, Saudia, y eso limita la reflexión y la profundidad. Y quizá entonces para los medios de comunicación en general, para unos grupos más que otros, se limita esto de lo inmediato, sin reflexión, sin tener la posibilidad de ampliar, que es el trabajo que hacemos los medios, llevan a mensajes, y esos mensajes a través de la tecnología, como tú dices, nos ha planteado retos que también hay que tener mensajes de respuestas rápidas. ¿Y cómo invitar entonces a una mayor reflexión, a pensar que no todo es eslogan, Saudia? Lo que pasa es que hay que trabajar también desde los medios de comunicación en profundización de temas. Yo sé que la inmediatez mata porque es más fácil escribir un Twitter y sentirse informado, pero también podríamos explotar las tecnologías para hacer productos mucho más elaborados, o sea, un transmedia que acá en el Ecuador no se desarrolla, por plantear algo, ¿no? Y hay que también enseñarle a la gente, aunque suene un poco chistoso, más bien nos acostumbró la red social a tener información gratis, pero la información de calidad cuesta.
y tenemos que acostumbrarnos a optar por calidad de información. Los periodistas siempre, y como soy también del gremio, siempre estamos pensando que ya nos vamos a quedar sin trabajo, y no es verdad. Hay muchísimo por hacer, porque si no, explícate por qué hay tantos procesos de verificación de información que promueven incluso los gigantes tecnológicos. Es porque el tema de la sobreabundancia de información y de información falsa es tan brutal que está afectando no solo al Ecuador, sino a todas las sociedades del mundo. Y por eso ahí están los grandes esfuerzos por hacer esto. Entonces, como medios de comunicación y como periodistas hay mucho trabajo por hacer. Que ahorita no hay plata suficiente para eso, pues sí, nos tocó la época de las vacas flacas, pero tenemos que ir justamente contribuyendo en esa dirección, porque finalmente, mientras mejor informada esté una sociedad, mientras mejor conozca, hay menor capacidad de riesgo de engaño. Y hacia allá tenemos que ir apuntando, y no es un proceso en 24 horas está listo. No, nos va a tomar tiempo, pero tenemos que estar conscientes de eso, y por eso es que hay que trabajar en diferentes dimensiones, y los medios de comunicación tienen que seguir en el proceso de reinvención que empezó en el año 2000. En el caso del Ecuador, estamos en el 21, todavía no lo logramos, porque todavía no hay el modelo que funciona realmente. Hemos tenido 11 años, pero hemos tenido 11 años de ataque permanente, ¿no? De prensa corrupta, de deslegitimar absolutamente todo, ¿no sé? Gabriela, entonces ahí lo que nos ha dicho Saudia, la visión está, su compromiso por esta opción que lo ha dicho y que la ha trabajado con el señor Lasso, tiene que ver entonces con, no es la democracia una dirección al que uno llega, a esa estación, y ya está. Esto es un trabajo de todos los días, Gabriela. Así es, es un proceso, no es una condición, es un proceso. Y requiere que estemos involucrados, no podemos ser, como dice Pancho Huerta, habitantes con cédula, tenemos que ser ciudadanos, y los ciudadanos están permanentemente vigilantes de lo que está pasando en su país. Ese es el rasgo de una democracia. La democracia, en su mínima acepción, es el autogobierno. Eso es lo que es la democracia. O sea, autogobernarnos. Pero no nos podemos autogobernar si nos desconectamos de lo que está pasando en el Estado. Si dejamos que hagan otros. Implica, así es. Y respecto de los medios de comunicación y esto, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Saudia, pero creo que hace falta mucha innovación, porque a la hora del tema es que vivimos en otra época, con otros recursos, con otra tecnología, y más allá de pedirle a la gente que vuelva a pensar como pensaba antes y vuelva a leer sábanas de periódicos, eso no va a pasar. Lo que tiene que pasar es que los medios tienen que innovarse y tienen que volverse mucho más didácticos y entretenidos hasta cierto punto, pero con información de calidad. Y creo que también hay que pensar en un ejercicio, tal vez en este momento hay varios portales, por ejemplo, portales digitales que están buscando apoyo de la ciudadanía. Lo que dice Saudia, de membresías. Lo que ha dicho Saudia, la información y la construcción de ella cuesta. Y entonces hay también la necesidad de que la ciudadanía se comprometa con estos costos. Así es. Y ahí está el reto, ¿no? A lo que iba es que, tal vez sería más difícil de llegar a acuerdos, pero más práctico, generar una especie de pool o de holding de medios independientes y que la ciudadanía pueda apoyarlos a todos con un mismo aporte. Eso hace Apple News, por ejemplo, con un pocotón de medios, y uno paga $10 al mes y tiene acceso a todos los medios. Porque si no, se están canibalizando. Bueno, esto ya yo estoy dándole un consejo desde mi punto de vista de comunicación. Y creo que vale la pena. Pero se comienzan a canibalizar. Yo creo que vale la pena, y les vamos a convocar para hacer este análisis de la comunicación
Y esto, por ahora, este aporte de reflexión de la construcción y de lo que puede pasar el 11 de abril y de lo que ustedes apuestan a que pase, vamos a dejarlo ahí. Yo quiero agradecer a Saudia Leboyer, a Gabriela Panchana por reflexionar y también a Virna Cedeño, ¿no? De inmediato vendrá Fernando Villavicencio, periodista investigador y asambleísta electo. Gabriela, Saudia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Un gusto saludarles. Han estado con nosotros Virna Cedeño, Gabriela Panchana y Saudia Leboyer. Y enseguida volvemos, está ahí aquí ya Fernando Villavicencio.